Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo en la señal 2 de Somos Alta. Y hoy para todo el equipo de Alta Política, toda la producción, los camarógrafos, los directivos de este canal, estamos, de alguna manera muy tristes porque ha muerto nuestro compañero, periodista, amigo Eduardo de Francisci en el día de ayer. Por lo tanto, hemos estado también acompañando y saludando a toda su familia, pero sobre todo, a muchos de ustedes que durante estos 4 años estuvieron escuchándolo en forma permanente, la forma en que Eduardo hacía sus preguntas, cómo compartía, entre otros de sus saberes, este hecho del periodismo. No nos olvidemos que era licenciado en sistemas, un hombre que había sido inclusive el primer profesional que había estado en Interpol en Estados Unidos y en Francia, trabajando sobre lo que era el tema informático y lo que es el tema de la reserva y la violación a los medios, ¿no?, informáticos. Entre otros de sus saberes, piloto de avión, un hombre conocedor de la realidad y de nuestra Salta y nuestra Argentina, y que realmente una pérdida realmente muy sentida por parte de todos nosotros. Lo vamos a estar siempre recordando y hoy en el último bloque, junto a algunos compañeros que hemos podido invitar para que compartan con él, haremos también alguna semblanza. Esta semana, como semana política y como usted sabe en todos los medios, el hecho de que la presidenta de los argentinos haya estado en Estados Unidos, en la Universidad de Georgetown y en Harvard, ha traído esto como colofón la discusión en parte de lo que ella ha sido en cuanto a recibir las preguntas de los alumnos y cómo ha contestado. Por eso quise invitar en este primer bloque a Jorge Durán y a Jorge Calvo, 2 colegas del medio, para que desde lo periodístico podamos justamente interpretar, si se quiere, por qué la presidenta contestó como contestó. Por otro lado, vamos a tener un bloque con Carlos Morelo, porque el exdiputado Carlos Morelo, del Frente Amplio Progresista, ha estado en estos días, sobre todo, hablando de cómo en Salta se compraban, tierras con un fin, terminaban de otra manera, y él ha sido el diputado que ha iniciado, este tipo de denuncia, algo que esperemos que nunca más suceda y queremos saber su opinión. Y por último, como siempre, la columna de Javier Cornejo Solá, con alguna sorpresa, algún video de esos inéditos para analizar la realidad internacional. Vamos, señor director, entonces a la pausa con Andes, y en minutos más aquí con los 2 periodistas invitados. Y ahora sí, muy buenas noches Jorge Durán, muy buenas noches Jorge Calvo, bienvenido. ¿Cómo va, a Alta Andrés? Política. Después de la visita de la presidenta Cristina Kirchner a los Estados Unidos, ha dado mucho que hablar por la forma en que ha contestado a las preguntas de los alumnos de una universidad tan prestigiosa como es Harvard, ¿no? Y no es que uno diga pongo esto en la mesa porque sea esencial, sino que nos parecía que el hecho de que haya contestado como contestó generó una suerte de opinión en toda la opinión pública. Sí, a mí me parece que lo peor es que no contestó, no lo que contestó, sino que no contestó. Y a mí lo que me pareció lo más importante es la pregunta sobre su patrimonio. ¿Pero por qué me pareció la pregunta más importante? Porque ella ahí contestó diciendo que había sido una abogada exitosa y estamos hablando del incremento del patrimonio de la presidenta en 8 veces millonario, estamos hablando de varias decenas de millones, y que había sido una abogada exitosa y así había llegado. Incluso luego agregó que también había sido una presidenta exitosa, ¿no? Y el 25 de agosto de este año, en una conferencia, en una de las tantas conferencias en la Casa Rosada, la presidenta dijo que en la Patagonia nadie hacía plata o nadie se hacía millonario en la Patagonia. Una contradicción más de las tantas contradicciones que tiene el discurso de la presidenta. Pero a lo que voy, saquemos este tema de la contradicción y es el enriquecimiento de la clase política. Lo que señalaba, me parece, lo saquemos también ya de Cristina Fernández de Kirchner, y es el enriquecimiento espantoso de la clase política y la inacción de la justicia, y que la sociedad lo viene viendo, y que acá cada gobierno que asume, que ingresa así, ingresan o clase media o a medios y terminan todos millonarios en una nueva burguesía. Y esto ocurre con el kirchnerismo. Y luego es la misma justicia quien, lejos de investigar,
tiene un juez que va convalidando e imposibilitando, como en el caso de Ollarvide, que se investigue. La verdad que eso es escandaloso. Una presidenta que se enriquece así, y la clase política, cómo se enriquece, para mí, ante los ojos de la gente, es escandaloso. Es parte, Jorge, a lo mejor de la anestesia que tiene la sociedad argentina, de que ya no respondemos ante los hechos de corrupción. No, yo creo que no. Una prueba muy clara de que la gente se opone, que hay todavía un rescate profundo de valores, es la marcha que sucedió el jueves 13. No podemos soslayar ni olvidar lo que sucedió el jueves 13 de septiembre. El famoso cacerolazo. El cacerolazo donde la gente salió a decir es la marcha de la dignidad, es la marcha de la libertad. No era una marcha en contra de alguien, pero sí era una marcha a favor de que se termine la corrupción, que se termine la impunidad, que haya un rescate de valores, no a la no institucionalidad, por ejemplo, de la Argentina, no a la reforma de la Constitución para permitir un proceso de reelección. Todo el mundo sabe que la alternancia en el poder es un requisito sine qua non de la democracia y demás, así que no creo que esté anestesiada. Creo que la gente va a reaccionar. Ese 54% que sacó la presidenta el año pasado, yo creo que es un caudal electoral que hoy no lo mantiene. Ha despilfarrado ese capital político la presidenta con estas malas políticas. Lamentablemente se ha endurecido ella como persona y no ha sabido, creo, capitalizar precisamente hasta inclusive la ausencia de una oposición buena, sólida. Entonces, estamos en un proceso difícil. Esto último que pasó, por ejemplo, con la visita de la presidenta por los Estados Unidos fue realmente escandaloso, desde todo punto de vista. Porque a mí me parece inclusive, ¿no? Porque como bien decías vos, Jorge, no contestó a las preguntas, pero en las formas, cuando ella ridiculiza a los alumnos, sí, es como una falta de respeto por parte de la presidenta a alumnos argentinos que están allí, que en ningún momento le faltaron el respeto, sino que le preguntaban cosas que le hubiera preguntado cualquier argentino. Me parece que tiene que ver con la falta de ejercicio que tiene ella en justamente este tipo de diálogo abierto, donde se puede ejercer todo tipo de preguntas y todo tipo de cuestionamientos, que la verdad que ella dice que acá en Argentina no dialoga con la prensa porque la prensa es escandalosa, no hay prensa independiente y una serie de motivos por los que justifica el no dialogar con la prensa. Pero la verdad es que yo sacaría a la prensa y no dialoga, lamentablemente. Y lamentablemente porque es malo y quedó en evidencia. Ella dijo, yo hablo con todos, pero en realidad habla para todos, pero no es que hable. No, pero hay un problema. Se comunica además, por Twitter. Digamos, claro. Twitter no es un medio para dialogar, son títulos. O la cadena, sí, o la cadena, digamos. Twitter es un monólogo. O la cadena misma de radiodifusiones es hablar, digamos, pero es monólogo. Pero hay muchas cosas que son altamente preocupantes, Andrés. No nos olvidemos que los Estados Unidos es la cuna de la democracia, si se quiere, la democracia moderna. Tiene universidades importantes, tanto la de Georgetown cuanto la de Harvard, está entre las primeras 10 universidades del mundo. Entonces vos tenés que tener un poco de estilo. No es Cristina Fernández, es la presidenta de los argentinos. Entonces, cuando esa presidenta, que cada vez te enrostra, que sacó el 54%, ridiculiza a los alumnos que le quieren preguntar, es porque se le terminaron las ideas. Entonces, cuando se te terminan las ideas, vos terminas atacando al hombre. Eso en primer punto. En segundo lugar, se discriminó peyorativamente a los alumnos de La Matanza. De La Matanza, sí. Esto también es patético. Salió ahora el intendente de La Matanza a decir que la presidenta ama La Matanza, la propia presidenta a decir, yo voy a enviar un álbum de fotos al intendente o al rector de la universidad para disculparse o para que vea cuántas veces fue a La Matanza. Eso es realmente lamentable, parece que estamos en un juego de tontos. Nada la exime a la presidenta de la responsabilidad de lo que dijo. Si hay algo de lo que no se puede volver, es del ridículo. Y eso fue ridículo. Pero no es para La Matanza. Ella, en cabeza de La Matanza, ridiculizó a los argentinos, porque es la presidenta de los argentinos. Y se rió de los alumnos de La Matanza. Entonces, podría haber sido de la Universidad Nacional de Salta, de la Universidad de Cuyo, de cualquier parte. En cabeza de los alumnos de La Matanza nos ridiculizó a nosotros, que somos los que le dimos nuestra representatividad a la presidenta. Entonces, eso es absolutamente difícil de entender. Es un cuadro patológico
¿No hubiera sido más coherente, creo, ¿no?, desde lo político, aunque las reglas de la política siempre tienden a adquirir más poder, que la Presidente en esta etapa, después de casi 12 años de ejercicio del poder del matrimonio Kirchner, haya dicho, no, yo voy a respetar la República, no voy a reformar la Constitución? ¿No hubiera fortalecido inclusive su propio esquema político, a lo mejor para que se dé la interna dentro del kirchnerismo, y ella haber quedado realmente como una presidente que pasó defendiendo las instituciones? Hay dos cosas, me parece a mí. Primero, una cuestión personal ya, de carácter, me parece que tiene que ver con la forma con la que cada uno es, evidentemente, porque justo en esta asamblea de la ONU, el primer ministro inglés, también en una entrevista le hacen preguntas sobre historia inglesa, que no pudo contestar porque no la sabía, y lejos de ofenderse o atacar a quien lo entrevistaba, dijo, cuando vuelva a Inglaterra voy a hacer las tareas con mis hijos. Claro, sí. Y tuvo la capacidad de reírse de sí mismo. Sí. Nadie pretende de un presidente que sea una enciclopedia, ni mucho menos, pero sí, por supuesto, que tenga la humildad como para reconocer cuáles son sus límites. Eso por un lado. Y por otro lado, la verdad que si ella quisiera establecer realmente una república, etcétera, no tendría un secretario de Estado, como es el caso de Moreno, que cuando se publica un índice de inflación que no es el que ellos quieren creer que es, va y cierra la Asociación de Defensa del Consumidor, o ataca o amenaza con quitar la personería. O sea, si no se escribe la realidad como yo la veo, entonces ataco a quien tiene otra visión. Y la verdad que en ese marco, donde ahora ya directamente se tienen que autocensurar de poder publicar, digamos, por la presión que se ejerce, de poder publicar los índices de inflación, porque como dice Cristina, dijo en Georgetown, si hubiese un 25% de inflación, estalla el país por los aires. Y ya lo tenemos, el 25%. Estamos en el 24, dicen, llegaremos al 25 y no sé, esperemos que no estalle, esperemos que no. Es una falta de sensatez porque el poder, digamos, embriaga. Yo creo que hay muchas cosas, hay muchos condimentos para analizar. Por ejemplo, hoy se discute y todos los alfiles del kirchnerismo están buscando cómo defender a la presidenta de semejante situación tan triste que se vivió en los Estados Unidos. Y dicen, bueno, la pregunta estaba digitada por Clarín. Otros dicen, no, la hicieron los fondos buitres. Otros no, los republicanos. Ellos fueron los que le dieron a los alumnos por escrito las preguntas. ¿Qué importa? Claro, ¿Cuál es la importancia de quién le hizo la pregunta? ¿Y cómo subestimar? Primero, son preguntas que cualquiera las podría haber hecho. Nos paramos acá en la plazoleta 4 siglos y cualquiera va a poder hacer la pregunta. Es decir, las preguntas que se hicieron hubieran sido de cualquier persona. De cualquier ciudadano podría haber hecho una, pero no necesita ser un periodista como para hacer la pregunta. Lo lamentable no son las preguntas, sino la respuesta. Esas respuestas carentes de fundamento, sin argumentos sólidos, inconsistentes. Entonces, ahí vemos a la verdadera Cristina Kirchner, la persona que sacó el 54% de los votos, creyó que era un cheque en blanco y que hoy la sociedad y la gente, esa es otra arista que hay que observar, cómo nos ven en el mundo, porque esas preguntas es también parte del reflejo de la gente, cómo nos ven en el mundo, en el extranjero. Y a mí me preocupa que muchos periodistas militantes, ¿no es cierto?, como se ve aquí, estén intentando de alguna manera defender lo indefendible. Hay el caso, por ejemplo, de ese uruguayo, ¿cómo se llama el uruguayo? Víctor Hugo Morales. Es lamentable. O Barone. O el mismo Ricardo Forster de Carta Abierta, ¿no? Es decir, parece que se ponen de acuerdo en un mismo A mí me parece que Cristina Fernández de Kirchner, no se puede negar, tiene una excelente retórica, una capacidad para hablar, pero esa retórica que ella tiene es un discurso que cuando ella lo va dando sola, sin interrupciones, se va a ir dando y va de una cosa a la otra y pasa a la otra y nos pasea por todos lados. Pero un discurso que no admite la alteridad, no admite el otro, no admite el disenso, porque en el momento que hay el disenso, y un disenso bastante sencillo, como el que plantearon estos chicos, porque plantearon preguntas sencillas, ninguna era una pregunta macroeconómica. Es así, es como decís vos, Jorge, es así, tal cual. Plantean un disenso y el discurso, ¡pum!, choca. Y tienen que salir todo el batallón militante, el periodismo militante a defender En función de esto le quiero preguntar, ¿ustedes ven la sociedad argentina crispada, dividida, como dice Mendelevich, el país de las antinomias, digamos? ¿Han llegado hoy los Kirchner a generar nuevamente una polarización en la Argentina? ¿Es producto de su ideología? ¿Es producto de una visión de la política haber logrado estos antagonismos? Yo creo que sí.
No nos olvidemos que en el año 2003, cuando Kirchner asume la presidencia, lo hizo con el 22% de los votos. Eso le creó un complejo electoral a Kirchner. Por él tenía legalidad, pero no tenía legitimidad. Esa legitimidad de origen que te da las urnas, no la tenía. Tenía la legalidad. Sí. ¿Cómo se legitimó Kirchner? En el ejercicio. Y para construir poder buscaba pelearse con distintos sectores de la sociedad. El se peleó campo, con la iglesia, sí, con el campo, con los militares, con los empresarios, con todo el mundo se peleó. Y construía poder en base a eso, con la prensa. Entonces, si vos me decís, bueno, ¿hacia dónde va o logró dividir? Claro que divide, siempre van a dividir. Pero no es la lógica del kirchnerismo. Pero digo, ¿será que lo han hecho así? Es la lógica de su ideologización. Ellos siguen una ideología política, sin lugar a duda. Es la misma que gobernó Chávez, o que gobierna Venezuela, o Correa, la misma que lo hace Cuba, o lo mismo que hace Correa, o lo mismo que hace en Nicaragua. Entonces, ellos tienen un método, que es ese, dividir ricos contra pobres, el pobre contra el rico. Creyente contra no creyente. El creyente contra el no creyente. Es esa la forma. Ahora, la pregunta, en todo caso, que nos deberíamos hacer todos, es decir, ¿cuál es el valor del líder y hacia dónde va el líder? El líder natural, el líder político de verdad, debe aglutinar, cohesionar, unir, fusionar a una sociedad detrás de distintos objetivos. Cuando vos tenés líderes de cartón, ocurre este tipo de cosas. Ahora, no tenemos oposición, A ¿no, mí, Jorge? claro, Eso es tema, lo ¿no? que, porque está hablando del liderazgo, Jorge, y la verdad que hay un tema. No tenemos- Cristina divide, pero fíjense, divide a quién, y quién está al frente de Cristina. Ella tiene Clarín una vez, La Nata la otra, otro periodista será otra vez, otro periodista será otra vez, pero siempre, nunca prácticamente, vienen de un sector de oposición orgánico que esté construyendo algo, sino es desde el periodismo que ejerce una denuncia, que marca lo que se hace mal, o lo que se deja de hacer, o lo que se dice que se hace y no se termina haciendo con las 70.000 inauguraciones que tenemos. Pero es cierto, la gente que caceroleó el otro día encuestada tenía un altísimo grado de reprobación del gobierno nacional, pero también lo tenía de la oposición. Bueno, pero ahí hay un Digamos que tema. estamos en También lo ausencia, tenemos. Ese es el ausencia tema. de liderazgos en la oposición. No hay oposición. No y hay. no hay una oposición que sea capaz de capitalizar esto que sucedió el jueves 13 de septiembre como esto que sucedió ahora en los Estados Unidos. Si hay una oposición vacía, es una oposición negligente, es una oposición sin líderes. Y con mucho refritado también, ¿no? Porque ahora no puede ser que Moyano, que la verdad a mi criterio personal es malísimo, sea ahora erigido en prácticamente Es el rubio. defensor, cuando no podemos recordar Sí, que sí. cuando fue el paro del campo, él bloqueaba y patoteaba a la gente. Es o rubio sea, de ojos celeste, digamos. Pero además para- habría que preguntarse cuándo Moyano dijo que no había inflación. Cuando él estaba alineado detrás de Kirchner, él era el mejor aliado de Kirchner. Así es. Ahora se distanció de Kirchner y empieza a buscar todos los defectos que señalamos nosotros siempre. no es El Queda- Salvador, como queda sociedad. clarísimo. Queda abierto ahora para ver la semana que viene en esto que vos decías con respecto a algunos líderes latinoamericanos, qué va a pasar en Venezuela con Capriles, digamos, y Chávez. Quizá en esa también situación de polarización, Venezuela encontró, la oposición, un líder en el cual llevar una propuesta. La Argentina todavía no tiene, en ese sentido, propuesta contra, digamos, el planteo kirchnerista. Sí, llevó mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo y mucho deterioro institucional llegar a esa situación, que esperemos que nosotros no tengamos que llegar a ese deterioro institucional para que toda la gente reaccione y se dé cuenta de la situación en la que estamos. ¿Saben de qué va a depender? Y esto lo dejo como incógnita. Si los gobernadores realmente van a tener diputados que defiendan las provincias o van a imponer diputados que defiendan el relato oficial. Lo veremos el año que viene. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Jorge Calvo y Jorge Durán, ambos. Muchas gracias por haber estado. Vamos nosotros a una pausa y enseguida regresamos con más alta política. Va a estar, como habíamos dicho, Carlos Morelo del Frente Amplio Progresista.